Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos en el verano. El día 21 de junio comienza el verano a las 6:25 horas de España. En el hemisferio sur empieza el invierno, pero bueno, el dibujo de este solsticio tiene algunos indicadores bastante interesantes que de alguna manera muestran el cuadro energético que yo encuentro que vamos a tener durante este periodo, estos próximos 3 meses, y que se divide en dos grandes áreas o en dos grandes características que son bastante diferentes. Por un lado, el Sol y Marte en Cáncer, que es el signo de la familia, el signo del hogar, el signo de la protección al clan, a lo autóctono, precisamente marcan la necesidad y digamos, la polarización de la intención de preservar lo propio. Yo creo que vamos a estar durante todos estos meses, estos próximos 3 meses, ante una situación bastante evidente de fortalecimiento de la familia, del deseo de apego o de identificación con lo que es la familia, con lo que es el grupo, lo que es el clan, lo local, las idiosincrasias propias, que como ya viene ocurriendo a nivel colectivo, lo vemos, este apego y esta identificación con lo propio evidentemente se puede definir o exacerbar como incluso fanatismos o sectarismos extremos. El regente de Cáncer es la Luna y la Luna está en Tauro, también con Venus, están en una muy buena conjunción, lo que refuerza el sentido de la tierra, el sentido de respeto por la tierra, el sentido de valoración de las cosas más primarias que tenemos como humanidad, como familia humana, como sentido de pertenencia a un planeta, como respeto por los valores de la tierra, la ecología. Yo creo que por un lado vamos a encontrar un florecimiento o una cierta intensificación de todos estos principios que básicamente se pueden ver como algo muy, muy saludable y muy positivo de cara a los próximos 3 meses. Pero por otro lado, sigue estando Neptuno y Quirón en Piscis, que desde mi punto de vista tienen que ver con una sensación colectiva de insatisfacción generalizada. Esto es independiente del lugar en donde se vive, hay una sensación, este Quirón en Piscis marca un sentimiento de que sí, pero está todo bien, pero si es que está todo bien, y más aún cuando no lo está. Es Plutón en Capricornio en este modelo, en este mapa, en la casa 8, que habla de las transformaciones definitivas, de todo lo que tiene que ver con ese mundo de las relaciones a nivel internacional. El clima político está cambiando y lo que hasta ahora podía parecer ya no lo es, y lo que antes no era ahora puede ser. Y lo que más me llama la atención, o sea, me interesa enfocarme en una lectura astrológica que no sea la más conocida, que me quiero puntualizar en datos muy específicos, es el Mercurio en el grado 29 de Géminis. Mercurio representa las formas de pensar, es el planeta que representa la forma de comunicarse, la manera en que procesamos el conocimiento, la información y fundamentalmente cómo codificamos y cómo decodificamos la información. ¿Qué pasa? Mercurio está en su domicilio, que es Géminis, o sea que en principio la mente, la comunicación, las palabras, los discursos pueden estar muy fluidos aparentemente. Pero el grado 29 del signo es un grado crítico. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien la mente y el discurso y las palabras pueden ser muy elocuentes y muy favorables y muy fluidas, por otro lado el grado crítico marca un estadio del signo donde la característica del signo se puede manifestar de forma arquetípica, incluso exagerada, exacerbada, con todas las cualidades, pero también con todos los vicios. ¿Y cuáles son las características de Géminis? La fluidez, la curiosidad, pero también la ambivalencia, la versatilidad, la capacidad de adaptación y en su forma exacerbada o en su versión distorsionada, también tiene que ver con las
polaridades. Géminis tiene una manera de pensar que se llama lineal y que es el raciocinio que interpreta todo como una ley de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, la manera de pensar polar propia de Géminis y muy mercuriana es, digamos, el pensamiento racional clásico. Un ejemplo, si yo soy buena persona y yo hago todo bien y tengo la mejor intención del mundo y tú estás hablando mal de mí, por lo tanto tú eres malo. Tú no me entiendes y tú eres malo. Si yo hago las cosas bien o quiero hacer las cosas bien y tú no me entiendes o no me salen, quiere decir que el mundo está contra mí o que no tengo suerte. Y este tipo de pensamiento es el que fundamenta la visión de la vida en términos de polaridad, correcto, equivocado, mío, tuyo, verdadero, falso, dentro, fuera. Y esta visión polar o polarizada, que es propia de Géminis y encima con Mercurio en el grado 29 de Géminis y da igual la latitud en que nos movamos, porque esto está en todo el planeta, marca el gran riesgo que para mí tiene este periodo, este solsticio, de tener dos caras, lo que sería Caín y Abel o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El ángel y el demonio, dentro de ti o dentro del sistema en el que estamos viviendo. Y yo creo que este va a ser el gran tema donde podemos vernos envueltos y pillados y afectados a lo largo de estos 3 meses. Por un lado, toda la bonanza de este Venus-Luna en Tauro, que son fantásticos, como que podríamos pronosticar una buena racha, un buen tiempo, una época de prosperidad, supuestamente trabajo, un clima benigno, o posibilidades de producción, o posibilidades de mejora económica, o una mejoría con la valoración incluso bursátil, en fin, una serie de progresos, y además con el Sol y con Marte en Cáncer, que como ya dije, como una especie de rescate de los valores más tradicionales de la familia, o sea, como una especie de tregua o de paraíso o de oasis en medio de todo lo que está pasando, pero por otro lado, este Mercurio que hace percibir y que lleva a una interpretación de la realidad en términos de polaridad, correcto, equivocado, mío, tuyo. Y entonces, ¿qué pasa? Esta polarización, la polaridad es algo universal, pero una cosa es la polaridad y otra cosa es la polarización. O sea, una polaridad, todos tenemos una polaridad, mujer, hombre, dentro, fuera, pero la polarización es la identificación con uno de los polos. Es decir, cuando tú crees que tú eres uno de los polos y que por lo tanto el otro polo está enfrentado a ti o es tu enemigo. Y esa ambigüedad de la polarización propia del grado 29 de Géminis, que yo creo que es lo que vamos a testimoniar en este tiempo, es el gran riesgo de vernos envueltos en situaciones donde parece que está todo bien por un lado, pero por otro lado hay un incremento de los sectarismos, de las visiones extremistas, de los extremismos, de las actitudes batalladoras, polémicas, donde solamente se busca ver quién tiene razón. Hay otras maneras de ver la vida. Evidentemente, la visión esta lineal propia de Géminis y de Mercurio en grado 29 de Géminis está evidentemente contrastada con una visión holística, como es la que puede llegar a tener Júpiter, donde tú ves el conjunto de la situación, el yin y el yang. El yin se va a convertir en yang, el yang se va a convertir en yin, o cuando tú ves el paisaje desde un avión o desde lo alto de la montaña más elevada, ahí vas a ver todo el paisaje y vas a ver los valles y las cimas como un conjunto, no como algo tan diferente. Y vas a ver la belleza y la armonía de ese conjunto. A esto se le llama visión holística. Esta visión holística yo creo que es lo que podemos encontrar que falte. Porque creo que el gran peligro, para decirlo de alguna manera, de la visión o del clima de este periodo es la polarización y la exacerbación
de los extremismos. Además, Júpiter sigue en Libra y Libra es el signo de la percepción de que hay otro allí afuera. Entonces, Libra es el signo de la política, de los ideales de la diplomacia, pero también de esos ideales que se pueden convertir en, o sea, podemos ir a la guerra para defender la paz, o si hace falta llegar a una violencia para defender los ideales, está bien. Eso es muy de la tendencia distorsionada a que puede llegar Libra. Entonces, lo que a mí me preocupa, y siempre busco lo que me preocupa para ver cuáles son las soluciones, no para quedarnos atrapados en la negatividad, es estar atento, esto a nivel individual, como si te encuentras en esa tendencia o a riesgo de polarizarte y querer demostrar tus razones o quedarte atrincherado en tus verdades, que a lo mejor estás en una época buena, de comodidad o de bonanza, evidentemente uno no quiere perder, o si te encontrás en una situación más incómoda, quedarte atrapado en la visión negativa o del Mr. Hyde, ¿no? De la cosa escabrosa o de la cosa agresiva en la que uno también se puede quedar identificado. Entonces es como que el clima es un poco ese, ¿no? Por un lado todo bien, pero por otro lado hay un aspecto oculto o una sombra que pugna también por manifestarse. Y el problema, repito, es que la conciencia, si no está alerta, si tú te puedes quedar atrapado en creer que solamente tu verdad es esa y la otra no importa. Por otro lado, el nodo norte ya entró en el signo de Leo después de 1 año y medio de haber estado en Virgo, y el nodo norte representa el aprendizaje, lo que tenemos que aprender en esta época. Tenemos 1 año y medio más o menos del nodo norte en Leo. Después de 1 año y medio de nodo norte en Virgo, donde la gran lección ha sido la humildad, el servicio, el tratar de ayudarnos, ahora el nodo norte en Leo, que es el signo del corazón, nos invita a aprender a escuchar el corazón. Y esto que puede parecer muy poético, en realidad el corazón, incluso hace poquito leí un artículo, creo que está dando vueltas ahora mismo por internet, que el corazón es el órgano de la inteligencia, porque en realidad tú sabes lo que quieres aquí en tu corazón, tú sabes lo que no es para ti en tu corazón. La cabeza, siempre yo digo, es el GPS, y Mercurio precisamente es el GPS, o sea, es el instrumento que te permite organizar y llegar a donde quieres, pero no es la verdad está en el corazón. Entonces, en contraste a este Mercurio hiperactivo, y que puede estar todo este verano, estos 3 meses próximos, creando tendencias polarizantes, polémicas, confrontativas, separativas, de la separación, el gran ejercicio es el nodo norte en Leo, que nos invita a averiguar lo que siente el corazón. Y aparte hay otra cosa. El nodo sur, en el lenguaje astrológico convencional, es la inercia de la que venimos. Venimos con una inercia, con una memoria o con una tendencia del pasado, la historia familiar, la historia colectiva, vidas anteriores, la genealogía, etc. Y el nodo sur en Acuario marca la inercia que venimos trayendo, que tiene que ver con la globalización. El Acuario es el signo de la humanidad, el signo de lo global, el signo de la comunidad, el signo del ser humano que se reconoce como parte de una familia donde todos somos iguales. Y que es un poco lo que se ha estado viviendo y lo que estamos viviendo ahora mismo, la globalización, que es incuestionable e irreversible, por ejemplo, en términos de comunicación, en términos de sistemas de los medios, en términos de esto de las redes sociales. Evidentemente estamos todos conectados y globalizados. Eso es muy, muy Acuario Piscis. Pero el gran peligro de la globalización y de la masificación, donde se pretendería que todo el mundo es igual, es olvidarnos de la individualidad de cada uno y de la belleza
de la individualidad de cada uno. Es decir, todos podemos estar conectados y podemos funcionar en un sistema que pretende ser global, pero si nos olvidamos de las características individuales de cada uno, eso es mutilar al ser humano. Por ejemplo, podemos estar en una familia donde todos compartimos gastos, o en una casa o en una comunidad donde todos compartimos gastos, responsabilidades, ocupaciones, etcétera, pero si tú eres un artista o eres un pintor o eres un científico o lo tuyo es la matemática o lo tuyo es labrar la tierra, que te obligues a querer hacer lo mismo que el resto es antinatural y es profundamente frustrante. Y por eso es que la globalización estamos viendo que tampoco está funcionando de la manera como se pretendió implantar, y por eso también es la exacerbación de los localismos y de los sectarismos y de las intenciones separatistas, porque la intención de que todo sea lo mismo no es aplicable. Entonces, precisamente en este momento que el nodo norte entró en Leo, es justamente el momento en donde vamos a confrontarnos un año y medio con la realidad de que la globalización, si bien es un hecho irreversible en términos, repito, de comunicación y de redes, pero en términos de, sobre todo, aquí está en la casa 3, de formas de pensar, de idiosincrasias y de individualidad, no es aplicable. Entonces, el gran desafío también de estos tiempos es empezar a escuchar nuestro corazón, respetarnos, saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que hace, lo que nos da vidilla, lo que nos da alegría y nos da el sentimiento de estar gozando, que esto es muy, muy del corazón leonino. Desde el 13 de agosto al 5 de septiembre, además, Mercurio va a estar retrógrado en Virgo, y como ocurre cuando Mercurio se pone retrógrado, estamos en la época donde se nos invita a cerrar el cuatrimestre y a poner orden, evidentemente. Entonces, en esa fecha, del 13 de agosto al 5 de septiembre, es mejor no comprometerse a algo importante de largo plazo, sino más bien ocuparse de limpiar, cerrar, ordenar, limpiar el armario, limpiar el ordenador, ordenar la ropa, hacer el chequeo médico, en fin, todo lo que implique poner orden, pero sobre todo revisarte internamente. Yo creo que va a ser un tiempo de profunda introspección en este periodo. Entonces, como estoy explicando, tenemos, por un lado, parece como un periodo de bonanza, pero por otro lado, sobre todo a nivel mental, como un periodo donde puede exacerbarse la crispación y las polarizaciones. Y a nivel individual, o sea, para ti, que estás en tu casa o con tu familia, plantearte hasta qué punto vas a entrar en según qué discusiones, hasta qué punto te interesa probar que tienes razón y que tu verdad es la única que existe. Además, Mercurio está en oposición a Saturno, por lo tanto, nos podemos encontrar con severas oposiciones, es decir, que si esa ambivalencia o ese conflicto no está concienciado internamente, va a aparecer como personas, como enemigos, como personas que se oponen, como personas que nos desafían y que nos espejarán, evidentemente, esa división interior y esa ambivalencia. Bueno, por otro lado, tenemos aquí el diseño del árbol de la Cábala, como ya hemos visto en otras oportunidades. Y, bueno, ¿qué es lo que explica este modelo? Voy a tratar de simplificarlo. En principio, todas estas líneas rojas que vemos aquí precisamente hablan de los desafíos y de ese estado de tensión que vamos a ir teniendo, yo creo que en aumento a lo largo del tiempo este. Por lo tanto, después voy a dar un par de sugerencias para encontrar una manera de acompañar este proceso. La característica fundamental de este modelo es que está toda la energía polarizada en el pilar derecho, que es el pilar femenino del sistema, y que explica el sistema, la energía o el estado de tensión, dureza y rigor. Como que por una parte hubiera toda una, o sea, continúa en realidad
todo este estado de tensión que venimos viviendo a nivel colectivo. Y esto vale para todo el planeta, o sea, da igual en la latitud donde vivas. Por otro lado, por eso hice aquí esta rayita para separarlo, tenemos habitadas las esferas inferiores, que para el sistema de la Cábala se les conoce como las esferas del animal humano o las esferas del ego. ¿Qué significa esto? Que tenemos buena energía en Yesod, buena energía en Hod, buena energía en Netzah. ¿Qué quiere decir? Que el ego o la personalidad humana común y corriente tiene buenos recursos para gestionar, para conseguir y para obtener lo que quiere. Y esto tiene mucho que ver con los planetas que indicaba antes, el Sol y Marte en Cáncer, y la Luna y Venus en Tauro. Realmente estos 4, de hecho los 5 planetas personales están en signos que tienen que ver con la construcción del yo, aquí abajo. Entonces, claro, es como que la mente funciona bien, la capacidad de trabajo va a funcionar bien, la voluntad va a funcionar bien, es decir, que el ego está perfectamente capacitado y va a tener todas las herramientas y todo el recurso para gestionar lo que uno quiere. Entonces, por una parte, esto es genial, pero por otro lado existe un rigor real. ¿Y qué es lo que está ausente? ¿Qué es lo que está frágil dentro de este modelo? No hay ninguna energía en Tifaret, no hay energía en Dat, no hay energía en Jokma. ¿Y esto qué quiere decir? Que por un lado, esta capacidad de hacer lo que uno quiere y conseguir lo que se necesita y tener una buena satisfacción egoica que está perfecta, funciona de una manera bastante inconsciente. Tifaret es la esfera en la que asumimos la responsabilidad por nuestra vida, ya no como alguien que cuida a sus hijos o alguien que trabaja para hacer dinero, sino a nivel ya más de conciencia, el yo autoconsciente. Además de vivir y de obtener dinero y de pagar mis cuentas y de cuidar de mi familia, las personas tenemos un desempeño social. Y de hecho, Tifaret, esta esfera, o sea, si estas 4 esferas son las esferas del animal humano, en Tifaret se ancla estas 2 esferas que son Geburah y Gesed, que son las esferas del corazón, que en su activación se despierta el humano real, el humano social. Estas 3 se llaman esferas sociales. ¿Y qué quiere decir esto? Que además de la satisfacción del ego a las necesidades propias, el ser humano es un ser social. Funcionamos en una sociedad donde tendrían que haber principios de justicia, principios éticos, y donde no es el sálvese quien pueda. O sea, el sálvese quien pueda es la función de las esferas animales, puro instinto y supervivencia. En cambio, Tifaret es la base en la que se apoya el desarrollo de las esferas del corazón, y esta tríada se conocen como esferas sociales. ¿Qué pasa? Tifaret precisamente es la esfera que dice sí quiero. Es como, por ejemplo, el médico que hace el juramento hipocrático. Sí me comprometo a salvar vidas. O el bombero que en un momento que se compromete y pone en riesgo su vida. O el político que jura sobre la Biblia o sobre lo que sea que va a defender los intereses del pueblo. Bueno, ese compromiso, cuando es genuino, es lo que pone al humano al servicio de la sociedad. ¿Qué ocurre? Tifaret, que precisamente es esa esfera que permite ver esa capacidad de compromiso con la función social, está sin energía. Por lo tanto, es como que no hay un real compromiso, estoy hablando en términos colectivos, para hacer para ponerse al servicio y para luchar por el bien común. No existe. Yo lo siento, esto es lo que aparece aquí en el mapa. Es como que estamos en el sálvese quien pueda, si está bien, bien, y si no, bueno, paciencia. Y el compromiso autoconsciente, me voy a poner al servicio de los demás, en términos colectivos no está activo. No es que no se tenga, pero no está activo. Por otro lado, entonces, ¿qué ocurre? Al no poder asumir eso que uno realmente
debería poder hacer, no se puede dar el gran salto, arriesgarse, y como no nos arriesgamos, no te la juegas como el bombero que arriesga su vida, entonces no tenemos acceso a Jokma, que es la sabiduría y la creatividad. Por eso estamos dando vuelta en círculo. No se accede a la creatividad, no, parece que no pudiéramos encontrar otras alternativas, pero ¿por qué? Porque al no asumir, al no comprometerse realmente, no nos la jugamos, no arriesgamos, no saltamos al vacío, no ponemos en riesgo nada que evidentemente ponga en peligro el pellejo personal. Y esta es la realidad en que estamos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, las dos esferas del corazón, Geburah y Gesed, sí están activas. Y Geburah, que ya hablé de ella en la vez pasada, que es la esfera de la justicia y del rigor, y cuando está exacerbado es lo que provoca la crueldad, el terrorismo, o eventualmente es la esfera que hace que alguien pueda llegar a ser tan riguroso, tan extremadamente duro con determinados principios. Y también está el Gesed, la esfera de la compasión. Entonces, la esfera de la compasión, que es la que cuando está activa saludablemente es la que impulsa al servicio, sean los médicos, los maestros, los terapeutas, la gente que hace servicio social, la gente que ayuda en una ONG. Entonces, esta es la esfera que facilita ese tipo de acción. ¿Qué ocurre? También esta esfera puede distorsionarse. ¿Y cuál es el peligro de esta esfera distorsionada? Son los excesos. Es un darse desmedidamente. Y en general los excesos pueden ser los excesos de comida, los excesos de placer, los excesos de, pongámosle una enfermera que se dé de tal forma que no coma y no descanse para atender a un enfermo. Llega un momento que deja de ser útil, porque si está desmayada porque no ha comido, o no tiene buen pulso porque no ha dormido o no ve bien, evidentemente ya no es apta para seguir cuidando enfermos. O un cirujano que trabaja en una guardia 40 horas seguidas no va a rendir bien. A partir de la hora 8 ya no rinde bien. Entonces ese exceso de generosidad o de entrega tampoco es saludable. Por eso siempre se habla de la complementación. La justicia, Geburah, necesita de la compasión o de la misericordia para no volverse cruel. Y a su vez la misericordia necesita de la justicia para no ser indulgente o excesiva. Entonces, lo que me pareció interesante de este dibujo, de este modelo, es que en esta esfera tenemos a Saturno. Y Saturno precisamente es el maestro del karma. Y es el planeta que enseña a poner límites. Y que precisamente está en la esfera cuyo riesgo son los excesos. Por lo tanto, lo que encuentro interesante es que Saturno en Gesed creo que es la llave que nos puede inspirar a lo largo de estos próximos 3 meses para ver cómo salir de este atascamiento, de este círculo vicioso en el que parece que no hubiera salida. Saturno, repito, es el planeta del límite y es el planeta del aprendizaje, el maestro del karma. Cuando miraba este planeta, me vino la idea del arquetipo de Moisés. Moisés, el que supuestamente sacó a los hebreos de la esclavitud. Todo esto de la esclavitud y de Moisés quitándolos a los judíos y salvándolos de la esclavitud, en realidad es no solamente un hecho verosímil históricamente hablando, sino que además es el símbolo del proceso interno de la conciencia. La esclavitud representa la esclavitud a los instintos, a las pulsiones instintivas. Moisés simboliza el individuo que en algún momento en el desierto de su vida ve la zarza ardiente y siente el llamado para comenzar la jornada hacia la libertad. La tierra prometida es el símbolo de la conciencia, de la luz en términos de conciencia. Entonces,
muchas de las personas que deben estar viendo este video ya han pasado por la experiencia de Moisés de estar en el desierto de la vida y ver la zarza ardiente, un llamado que inspira y que te mueve a hacer algo para salir de ese estado de letargo o de automatismo en lo que todos vivimos alguna vez. Y una vez que sientes ese llamado, ya no puedes dejar de hacerlo. Y es el llamado de la vocación, el llamado de la inspiración. Cuando uno siente ese llamado, se inicia la gran tarea de salir de la esclavitud y es el esfuerzo que todos hacemos para buscar un camino de autoconocimiento, de formarte, de aprender, para llegar a la tierra prometida. Bueno, hasta aquí todo bien. Moisés, en cierta forma, representa el símbolo de Gesed, de la compasión, porque su instinto, su inspiración ha sido puro amor y pura bondad. Él se dispuso y él puso su ser al servicio de un bien mayor, liberar a un pueblo. Pero también él trajo las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, esculpidas en piedra, representó, y de hecho las tablas de la ley es un decálogo, los 10 mandamientos de convivencia social. O sea, no es una religión mística, fue un decálogo de convivencia social. Entonces, esas tablas de la ley representan precisamente Saturno, el rigor y dentro de la convivencia social también hay límites y tenemos una responsabilidad precisamente por ser seres sociales. Entonces, este símbolo me pareció muy interesante para aplicar en este periodo. La gran cosa, el gran tema es cuáles son tus leyes. En general, para todo el mundo, yo creo que este es un verano, es una época adecuada para hacer un balance, para hacer una revisión, y la palabra fundamental para todos es moderación. Límites, moderación de gastos, moderación de comida, moderación en el uso del tiempo, prudencia. Esta es la gran cosa para todos por igual en este periodo. Porque aunque tengamos una época de bonanza que yo creo que podemos llegar a tener, precisamente es para que guardes y no para enloquecerse. Moderación de esfuerzo, moderación de comida, moderación de pasión, prudencia, moderación, cuidado. Pero a nivel esotérico, y cuando hablo de lo esotérico me refiero a las personas, muchas de las que estamos hablando ahora y de los que me estás escuchando seguramente lo sois. El camino esotérico es el camino donde tú colaboras conscientemente con el crecimiento de tu conciencia y te pones al servicio de esa sociedad. O sea, no estoy hablando de nada especialmente extraordinario, es una conciencia disponible para crecer y para la humanidad. El gran tema es, en este periodo, es qué es lo que estás haciendo con tu vida. Esa es la gran cosa, ¿no? La gran cuestión, ¿cuáles son tus leyes? ¿Cuáles son tus mandamientos? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus principios? Esa es la gran pregunta que yo me hago y te invito a que te hagas. ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus principios? ¿A qué honras? ¿A qué te consagras? Para algunas personas los principios puede ser que tú honres o que tú te consagres a la búsqueda de la verdad, al amor, a la libertad, a la belleza, al arte, a la justicia. ¿En qué crees? Y si tu función es social o si tienes actividades que involucran poder o si tienes un impacto que influye a otras personas como maestro, como terapeuta, como político, como lo que sea, ¿cuáles son tus leyes? ¿Cuáles son tus principios? ¿En qué crees tú? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿estás honrándolo? Porque claro, una cosa es tener un montón de teorías o de principios muy bonitos, pero cuando volvemos a mirar este movimiento tan egoico, una mano parece que no mira lo que hace la otra. Volvemos a lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ese Mercurio en 29 de Géminis. Parece que hay un discurso, un principio, una teoría fantástica, pero después, bueno, me doy permiso, al fin y al cabo,
no pasa nada. Eso que se llama indulgencia o autoindulgencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad de tener 4 plasmas, de tener 3 casas, de tener de excesos? Por un lado, a lo mejor la tienes, no lo sé. Pero más allá de esto, ¿a qué honras? Muchas personas que tienen aspiración, entre comillas, espiritual, y lo digo entre comillas porque la espiritualidad, para mí y para la Cábala, no es creer en cosas, sino la espiritualidad es la vivencia, es la experiencia directa de tu ser en este mundo. No una cosa separada, fuera de ti, lejos, arriba, afuera, en algún plano, alguna vez, en otra encarnación. Aquí, ahora, en este cuerpo, en esta vida, con tu familia. Esto es muy de la Cábala. En la Cábala se nos enseña, has de honrar a Dios o a tu ser aquí, fregando el suelo, cocinando, limpiando, manejando dinero, cuidando a tu familia, trabajando en lo que tú eres. Entonces, muchas personas, decía, que buscan o que aspiran a la espiritualidad, muchas veces quedan fascinadas o seducidas con la idea de la espiritualidad, como que si uno lee muchos libros de autoconocimiento o si uno tiene muchas campanitas en la casa, o si te vistes de un determinado color, o si eres vegetariano, o que si pones música New Age, o que si meditas, ya con esto eres espiritual. No. Este Saturno aquí, precisamente nos invita a verificar si realmente estamos honrando esos principios. Se trata de traer esos principios a la vida, a encarnarlos. Esto es muy saturnino. Entonces, esos principios a los que tú honras, que tú clamas, que tú, a veces en esas discusiones que nos ensarzamos en el café o con los amigos defendiendo determinados principios, ¿lo vivimos realmente? Este es el gran tema. Este es el gran tema de esta época. Y hasta qué punto somos coherentes entre nuestro discurso y la realidad. Claro, y eso implica jugártela, arriesgar, salirte del confort y decir sí quiero. Y si el sí quiero implica incomodarte, salir de la tranquilidad, arriesgarte, ponerte en evidencia, dejar de tener todo tan cómodo, bueno, es lo que toca. Eso es lo que nos convierte en realmente humanos, no solamente animales, que a veces es penoso. Yo a veces veo a algunas personas discutir, digo, pero parecen animales, parecen hienas, ¿no? Y más allá de todo esto, la dignidad humana tiene que ver con esa solidaridad y con esa coherencia que nos lleva a darnos y a colaborar con nuestro vecino, con la familia o con quien te tengas al lado. No estoy hablando de grandes proezas, estoy hablando de coherencia. Por eso la palabra clave para este verano es impecabilidad. Impecabilidad, impecabilidad. Un desafío para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.